bien, que dice principalmente que por cada átomo, con excepción del hidrógeno, deben estar rodeados de 8 electrones. Bueno, en estos enlaces covalentes que se establecen entre carbono y carbono, nosotros podemos encontrar enlaces simples, bien, enlaces dobles y enlaces triples, así también como estructuras cíclicas que nosotros vamos a ir viendo bien en el desarrollo del primer cuatrimestre cuáles son estas estructuras cíclicas y los representantes de cada uno, así como también la función que desempeñan en el organismo. Bueno, con relación a los grupos funcionales, bueno, vamos a decir que principalmente van a ser responsables del comportamiento químico o de las propiedades químicas, bien, que básicamente nos van a dar una idea de cuál es cuáles van a ser las reacciones químicas características para los miembros de una misma familia. ¿Cómo se clasifican estos compuestos orgánicos? Y bueno, nosotros para este cursillo lo vamos a clasificar según su composición principalmente, ¿no? En aquellos compuestos que presenten funciones carbonadas, y acá vamos a encontrar la familia principal, que son los hidrocarburos. Bien, esta familia es muy importante estudiarlas, ¿no? Porque sobre todo nos van a dar los elementos más representativos, y en cuanto a su nomenclatura van a definir de alguna forma los nombres para el resto de los compuestos orgánicos. Bien, es muy importante estudiar la serie principal, la serie básica de lo que son los hidrocarburos, sobre todo para que nosotros podamos nombrar a estos compuestos. La otra familia importante son la familia de los compuestos que contienen oxígeno, o bien que tengan funciones oxigenadas, y acá vamos a encontrar como más representativo la familia de los alcoholes, bien, que tienen un grupo funcional característico que se denomina oxidrilo. Vamos a encontrar los éteres, bien, con una función oxo intermedia, ya vamos a explicar los aldehídos, con una función carbonilo final, o en uno de los extremos de la molécula. Las cetonas con una función carbonilo central, bien, o intermedia en una cadena. La función de los ácidos carboxílicos, bien, muy importante los ácidos carboxílicos cuando estudiemos sobre todo los ácidos grasos y los lípidos, principalmente como biomoléculas, que tienen una función carboxilo obviamente terminal, y la función ésteres. También como funciones nitrogenadas, bien, bueno, hay toda una sección en bioquímica o química biológica que se dedica a, a- a la excreción, digamos, cuando veamos la función renal de lo que es el grupo nitrógeno, pero bueno, las familias principales son las aminas, bien, donde van a ver que el grupo funcional es una amina, y la función amida, que también contiene nitrógeno. Bueno, estas serían las funciones principales, las familias principales o más representativas, y después tenemos un grupo o una familia que se denominan polifuncionales, porque básicamente en sus moléculas vamos a encontrar dos o más funciones, y acá tenemos los aminoácidos como representantes principales de los que son las unidades estructurales de las proteínas. Bien, también vamos a encontrar algunas moléculas polifuncionales como los hidroxialdehídos, con una función oxidrilo y una función aldehído, o las hidroxicetonas, que también tienen una función oxidrilo y un grupo carbonilo, el grupo funcional de la cetona. Los hidroxiácidos y también los cetoácidos. Muy importante cuando en el próximo cuatrimestre nosotros estudiemos sobre todo los que son los hidratos de carbono, específicamente cuando estudiemos los monosacáridos. Bueno, en relación a los hidrocarburos, bueno, yo ya les decía que el,
es una de las familias más importantes con las que nosotros iniciamos el estudio de los compuestos orgánicos. Bien, acá hay que prestar principal atención a cuáles son las familias, bien, que constituyen estas funciones carbonadas. Bueno, principalmente tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos, bien, como representantes, digamos, de este primer grupo. Bien, dentro de los alcanos, bueno, los alcanos son compuestos orgánicos, hidrocarburos, que se caracterizan principalmente por presentar un enlace simple entre carbono-carbono. Fíjense en este sentido que acá está específicamente el enlace carbono-carbono, es un enlace simple, en los alquenos tenemos un enlace doble. Bien, la terminación eno en estos compuestos siempre va a ser característica, y los alquinos un enlace triple carbono-carbono. De los representantes, bien, para los alcanos, nosotros debemos tener en cuenta los primeros 4 representantes de los alcanos, bien, de la serie de los alcanos, que son el metano, el etano, bien, el propano y el butano. Básicamente, estos 3 nombres son 3 nombres triviales, bien, por los cuales se conocen a las moléculas de alcano que tienen un carbono, bien, para el caso del metano, 2 carbonos para el caso del etano, y acá tenemos nosotros lo que es la fórmula molecular, la fórmula semidesarrollada y la fórmula desarrollada. Bien, en este caso tenemos la molécula de alcano con 2 carbonos. Fíjense en la fórmula desarrollada, cómo marcan los enlaces con cada uno de los átomos. Bien. Y para el caso del propano, bueno, nosotros vamos a tener 3 carbonos, bien, rodeados por hidrógeno. Se dicen que estos hidrocarburos son saturados, bien, porque tienen el número máximo de hidrógenos por átomo de carbono. Y tenemos el butano, que tiene 4 carbonos. Lo mismo para el alqueno, bien, pero a diferencia de los alcanos, el miembro más sencillo siempre va a ser el eteno o también etileno, bien, en donde nosotros encontramos 2 carbonos unidos por un enlace doble. Bien, también tenemos el propeno con 3 carbonos, bien, y el buteno, que tiene 4 carbonos y que tiene un solo doble enlace. Bien, siempre dependiendo de la posición del doble enlace, también va numerada la cadena. Bien, en este caso en carbono 1 tenemos el doble enlace, bien, por eso se denomina 1-buteno. Para el caso de los alquinos, el miembro más sencillo también va a ser el etino o también acetileno, donde la fórmula molecular me está planteando carbono 2, hidrógeno 2. Bien, la semidesarrollada, fíjense que se diferencian de la fórmula desarrollada en que no se grafican los enlaces carbono-hidrógeno, ¿no? Directamente se pone los hidrógenos al lado del carbono, y el carbono siempre marcando dónde está el triple enlace, bien, que básicamente constituye el grupo funcional de la molécula. Bien, que tenga un triple enlace me está diciendo específicamente que esta molécula va a ser un alquino. Y dentro de los hidrocarburos, que acá bueno, no se visualizan, bueno, también tenemos los cicloalcanos, ¿no? Que son fórmulas o estructuras cíclicas, ¿bien? Y obviamente que para que haya un ciclo, bueno, nosotros vamos a necesitar 3 carbonos. Entonces, el cicloalcano, digamos, más común, o el cicloalcano con menor cantidad de hidrógeno, de carbono, perdón, va a ser el que tenga 3. Bien, entonces el ciclopropano va a ser el cicloalcano más sencillo. Para el alcano más sencillo va a ser el metano, para el alqueno más sencillo va a ser
el eteno, para el alquino más sencillo va a ser el etino, y para el cicloalcano más sencillo va a ser el ciclopropano. Bueno, para este caso, a esto nosotros lo vamos a denominar hidrocarburos alifáticos. Bien, dentro de los hidrocarburos tenemos el grupo de los alifáticos y el grupo de los aromáticos. Bien, que representan un capítulo, una sección especial, bien, porque los hidrocarburos aromáticos, bien, o de la serie aromática, el miembro más sencillo va a ser el benceno. Bien, ya vamos a estudiar también en lo que va a ser el primer cuatrimestre, cuáles son los hidrocarburos aromáticos más representativos, bien, pero el más sencillo va a ser el benceno. Bien, el benceno es un compuesto cíclico que presenta 3 dobles enlaces. Bien, hay toda una estructura en resonancia para graficar la posición de los dobles enlaces, pero básicamente a modo práctico se lo puede representar por una estructura desarrollada, bien, en donde se colocan los hidrógenos, bien, o bien directamente por un hexágono marcando cuáles son los dobles enlaces. Fíjense que en el benceno hay 3 dobles enlaces en una estructura hexacíclica, bien, o bien con un anillo central, bien, que me representa básicamente la deslocalización de los dobles enlaces, bien, porque estos dobles enlaces, así como se lo puede representar, también se lo pueden representar, como ustedes ven acá, bien, en los espacios vacíos. Así que en este sentido, bueno, si nosotros queremos tomar una estructura correcta para la representación, y básicamente elegiríamos lo que es la representación del benceno, bien, como un hexágono con un círculo en posición central. Bueno, el benceno sería el elemento más simple, o la molécula más simple de estos hidrocarburos que se denominan aromáticos, y bueno, también pueden existir sustituidos, ¿no? Donde acá se sustituye un hidrógeno por un grupo metil, bien, por eso es que se denomina metilbenceno. Fíjense en estas fórmulas, bien, que nosotros tenemos una fórmula molecular, bien, en donde se pone el elemento y a continuación como su índice la cantidad, que esto es la fórmula química que ya veníamos viendo para los compuestos inorgánicos. Bien, se pueden representar con una fórmula, para este caso semidesarrollada, en donde no se grafican los enlaces, y una desarrollada en donde sí se grafican los enlaces carbono-hidrógeno, bien, en cada una de las estructuras. Eh, bueno, esto es básicamente lo que dice este cuadro resumido, bien, y donde nosotros explicamos bien cuáles son los dos grupos principales, hidrocarburo alifático y aromático, bien, y cuáles son los subgrupos, bien, y cuáles son o hemos nombrado cuáles son los elementos más sencillos, o los cabezas de serie, bien, a partir de los cuales, bueno, se van desarrollando las otras estructuras. Eh, con respecto a las moléculas de estos compuestos de los hidrocarburos, bueno, nosotros básicamente es y muy importante remarcar los isómeros estructurales, bien, como aquellas moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferentes estructuras. El estudio de estos isómeros estructurales para los compuestos orgánicos resulta muy importante, bien, porque podemos ver que cada una de las moléculas van a tener propiedades químicas distintas. Bien, entonces siempre hay que resaltar este tipo de isómeros porque tenemos distintos compuestos. Bien, si bien tienen la misma fórmula molecular o la misma representación molecular, tienen la misma cantidad de átomos y tienen también los mismos elementos. Bueno, en este sentido,
bien, los compuestos orgánicos, que son muchísimo mayores en cantidad que los compuestos inorgánicos. Bueno, este número que hace tan abrumadora diferencia entre la existencia de compuestos orgánicos e inorgánicos, básicamente las da la presencia de los isómeros. Bien, por ejemplo, a partir del butano, los alcanos presentan isomerías. El butano tiene dos isómeros. Fíjense que para el butano nosotros encontramos dos tipos de butano, si se le quiere plantear. Bien, tenemos un N-butano que tiene una cadena lineal en donde nosotros podemos ver que claramente que hay 10 hidrógenos. Bien, y tenemos el isobutano que presenta una ramificación central, bien, en donde nosotros tenemos dos moléculas o dos isómeros, bien, con estructuras distintas. Bien, esta estructura del isobutano no es la misma que la del N-butano. Y fíjense que, bueno, este número, a medida que se van extendiendo en números de carbono, también se va a ir extendiendo en números de isómeros. Por ejemplo, el decano, que tiene 10 átomos de carbono, bueno, va a tener o va a poseer 75 isómeros. Bien, y el alcano 30, bueno, esto es a título informativo, va a tener muchísimo, tiene millones de isómeros posibles. Entonces, es un concepto a tener en cuenta, sobre todo cuando estudiemos compuestos o moléculas orgánicas. Bien, la presencia de isómero hace que las moléculas orgánicas y la cantidad se vaya multiplicando de una forma exponencial, sobre todo. Bien, estas son los dos isómeros, estas son las fórmulas desarrolladas de los 4 miembros principales. Bueno, una cuestión con los nombres, ¿no? Nosotros habíamos dicho que para el caso de los alcanos, bueno, los miembros más sencillos hasta carbono 4 van a tener nombres triviales, ¿bien? Metano para carbono 1 o un solo carbono, etano para 2 carbonos, propano para 3 carbonos, butano para 4. Bien, a partir del 5 y los que siguen, bueno, ya corresponde un nombre sistemático, por el cual, bueno, nosotros cuando tenemos 5 carbonos, bueno, corresponde agregar el prefijo con la cantidad de carbonos que hablemos. Bien, si es 5, entonces sería penta. Bien, si es 6, hexa, si es 7, hepta, y así sucesivamente, con la terminación ano. La terminación ano es característica de la familia de los alcanos. Bueno, este cursillo es, vuelvo a repetir, es introductorio, y esta sección es una introducción a lo que va a ser la unidad número 1 de lo que es físico-química biológica. En relación a los grupos funcionales, bueno, vamos a ver que el grupo funcional es la parte de la molécula que tiene una distribución específica, bien, y de la cual va a depender el comportamiento, las propiedades químicas, no solamente de la molécula, sino de la familia. Bien, es decir, que moléculas diferentes que tienen el mismo grupo funcional van a reaccionar de forma semejante. ¿Bien? ¿Cuáles son estos grupos funcionales? Y básicamente acá, en este cuadro, que lo tienen también, toda esta teoría es extraída de la cartilla de ingreso. Bien, ustedes van a ver que, bueno, tienen una tabla con los grupos funcionales. Bien, y en este caso están los grupos funcionales principales, bien, que van a determinar la familia. Bien, fíjense que en este caso el grupo funcional es hidroxilo. Bien, el hidroxilo está formado por un oxígeno y un hidrógeno, y las familias o las sustancias que posean este grupo funcional hidroxilo, bien, van a ser consideradas alcoholes, bien, o que van a tener un grupo funcional del alcohol. Bien, por ejemplo, el alcohol etílico, bien, fíjense que en este caso, bien, y no vamos a entrar
en mucho más ejemplos complejos, digamos, solamente vamos a dar ejemplos sencillos. El alcohol etílico va a provenir, si digo etílico, del etano, ¿bien? De una molécula con dos átomos de carbono que tienen un grupo funcional oxidrilo. Bien, bueno, el alcohol etílico es producido por la actividad de algunos microorganismos, bien, en un proceso que se denomina de fermentación. Eh, Otro grupo funcional es el carbonilo. Bien, el carbonilo puede tener posición intermedia. Fíjense que los enlaces están abiertos. Bien, esto quiere decir que acá hay otra parte de la molécula y de este lado otra parte de la molécula. Bien. Va a ser característica de la acetona. La acetona, al igual que los alcoholes y los aldehídos, eh, son moléculas con funciones oxigenadas por la presencia de oxígeno. Bien, la vitamina K es una acetona aromática, bueno, ya van a ver que la vitamina K tiene una estructura más compleja, bien, pero sin embargo tiene un grupo carbonilo en la molécula, bien claramente definido. O pueden ser aldehídos, bien, donde existe un carbonilo en posición terminal o terminando la cadena de la molécula, bien, y el acetaldehído, por ejemplo, acá siempre traten cuando veamos, bueno, a lo largo del cursillo ya hemos resaltado varias veces el tema de los ejemplos. Bien, es muy importante ejemplificar cada uno de los conceptos, bien, porque esos ejemplos me van a pedir, me van a permitir relacionar con algún tema específico. Bien, acá en el cursillo nosotros lo que se pretende es que ustedes relacionen. Bien, ya en otras clases hemos presentado por sección la relación pertinente con algún tema de biología, de fisiología, bien, para que ustedes puedan comprender, bien, que los procesos fisiológicos, bien, o los procesos físicos, químicos, biológicos, tienen un componente químico, bien, y esa es la idea, bien, de poder centrar los conceptos para que ustedes puedan cursar lo que es la asignatura correspondiente y específica relacionada con este cursillo o esta parte del cursillo. Bien, un producto metabólico que se cree que es responsable de los síntomas tras la ingesta de bebidas alcohólicas. Bien, estos ejemplos son muy gráficos, muy representativos, es por eso que también se lo ha seleccionado. Bien, van a encontrar mucha bibliografía, mucha información, bien, pero básicamente cuando estudien las distintas secciones de los distintos, del distinto temario que contiene este módulo, bueno, es importante el tema de los ejemplos. El carboxilo, fíjense que, bueno, las moléculas que tengan un carboxilo, que en realidad es una combinación del carbonilo con el oxidrilo en posición terminal, bueno, se van a denominar ácidos carboxílicos, ¿bien? Y los ácidos carboxílicos son sustancias que liberan fácilmente protones al medio, y esta concentración de protones bien va a determinar muchas veces la acidez de esas sustancias que si en solución nosotros las queremos medir, la podemos representar a través de lo que es el pH de una solución. Bien, por ejemplo, todos los aminoácidos tienen un grupo ácido que tiene que ver con el grupo carboxilo y un grupo amino. Bueno, tenemos los grupos funcionales ésteres, que fíjense que es la combinación de un carbonilo con un oxígeno en posición intermedia. Bien, la aspirina, que es uno de los medicamentos más conocidos, bien, es químicamente un éster del ácido salicílico, por ejemplo. Bien, los éteres, están representados solamente por un oxígeno en posición intermedia, quiere decir que tiene otra parte de la molécula de cada lado, son representativos de los éteres. Bien, por ejemplo, el neotil, que es el éter metilpropílico, es un anestésico. ¿Bien? La aspirina y el éter, bueno, son dos representantes de fármaco.
bien, que son los principios activos contenidos en los medicamentos, bien. Se dicen que son principios activos porque son responsables de la actividad farmacológica. Bien, todos estos ejemplos son a títulos informativos, pero como ustedes ven, nosotros, ¿para qué estudiamos? Y bueno, estudiamos para tener fundamento y poder estudiar otras materias. Bien, acá química es una materia de fundamentos principalmente que le va a dar los conceptos y la información necesaria para poder abordar otro tipo otra asignatura, otro contenido. El grupo amino, fíjense que es un nitrógeno unido a dos hidrógenos, eh, va a ser característica del grupo de las aminas. Bien, que en solución, bueno, ya no tenemos un grupo amino neutro, sino pasa a tener carga, ¿no? Y representante, digamos, que es el ion amonio, básicamente va a incorporar fácilmente un protón del medio. Bien, cuando incorpora un protón del medio, se dice que este elemento o esta molécula es básica principalmente. Bien. Todos los aminoácidos tienen un grupo amino y tienen un grupo ácido. Los fosfatos, es un grupo muy característico y más importante, bien, porque no solamente están presentes en lo que son los ácidos nucleicos, bien, sino que van a ver cuando vean lípidos que también contienen fósforo en grupo representado principalmente como fosfato. El fosfato es un fósforo central unido a 4 oxígenos, bien, liberan también fácilmente protones y quedan cargados negativamente. Bien, básicamente generan aniones. Bien, fíjense que estos protones se pasan a la molécula iónica con dos cargas negativas, por lo que forman aniones. Bien, y el sulfidrilo, fíjense que acá hay un azufre. Nosotros ya habíamos dicho que las moléculas orgánicas están constituidas, bien, básicamente de 6 elementos principales, ¿no? Principalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Bueno, pero también podemos encontrar fósforo y azufre dentro de estas moléculas. Bien, y forman el grupo tiol, bien, similar al grupo alcohol, pero en este caso no hay un oxígeno, sino que el oxígeno es reemplazado por un átomo de azufre. Bien, algunos aminoácidos tienen azufre en su contenido. Ya cuando estudiemos aminoácidos en el primer cuatrimestre, vamos a ver que hay algunos que tienen azufre y son muy importantes en la estructura de las proteínas. Contienen este grupo, ayudan a estabilizar la forma de las proteínas, la estabilizan porque estos grupos tioles forman puentes disulfuro o azufre, bien, que mantienen unidas las que son, digamos, las cadenas polipeptídicas, ¿no? Pero bueno, todos estos conceptos ya los vamos a ir desarrollando en el próximo cuatrimestre. Cuando estudien los grupos funcionales, por favor, estudien cómo están constituidas, bien, cuáles son y a qué familias pertenecen. Y obviamente algún ejemplo relacionado, que en este caso, bueno, están descritos claramente. Eh, bueno, hasta acá llegaría lo que es la presentación de los compuestos orgánicos, bien, cuáles son las familias, cómo se clasifican. Bien, hemos hablado de la primera familia, que son los hidrocarburos. Obviamente esto es solamente un pantallazo, lo que es química orgánica, y cuáles son los grupos funcionales y cuál es la importancia o la función de estos grupos, principalmente son los responsables de las propiedades químicas de aquellas moléculas que presenten ese grupo, ¿no? O sea, todos los que tengan un grupo funcional carboxilo, bueno, van a tener reacciones químicas, todos los miembros de la serie que tengan ese mismo grupo. Bueno, acá está definido claramente cuáles son
los ejemplos, ¿no? Solamente es una presentación, bien, de lo que es un compuesto orgánico, lo que son la familia de los compuestos orgánicos, y también cuáles son los grupos funcionales y cuál sería el ejemplo en cada caso. Bueno, avanzando en la sección, nosotros vamos a comenzar lo que es el estudio de las biomoléculas, ¿no? Refiriéndonos que son las sustancias que forman los seres vivos, ¿bien? Y bueno, ¿cuáles son los elementos? Bueno, principalmente estos elementos, recuerden que están contenidos dentro de lo que son los elementos biógenos o lo que elementos están como constituyentes de la materia, bien, del organismo. Bueno, tenemos carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, más lo que es el fósforo y el azufre, bien, que ya hemos descrito en qué grupos funcionales se encuentran. Fíjense que las biomoléculas van a estar formadas por combinaciones de moléculas orgánicas o de compuestos orgánicos, ¿bien? Y en este sentido nosotros nos vamos a referir frecuentemente como biomoléculas principalmente a estas sustancias, ¿no? A los aminoácidos que conforman las proteínas. Bien, aminoácidos y proteínas están relacionados obviamente por su estructura, bien, porque las proteínas están formadas de aminoácidos. Van a estar los glúcidos o los hidratos de carbono, donde un ejemplo fundamental de un hidrato de carbono, de un glúcido, es la molécula de glucosa. Bien, los lípidos, bien, donde vamos a ver con mucha frecuencia eh, que los lípidos en el organismo están representados muy frecuentemente por los triglicéridos, bien, y los ácidos nucleicos, que básicamente están formados de nucleótidos. Vamos a ver cuáles son los ácidos nucleicos y cuáles son los nucleótidos de esos ácidos nucleicos. Y por último, las vitaminas como compuestos esenciales, ¿no? Que tienen que ser adquiridos en la dieta, ¿bien? Y que vamos a ver que existen aquellas que son solubles o hidrosolubles, que básicamente me dicen van a poder ser disueltas o solubilizadas en agua, y las que son liposolubles, que son aquellas sustancias que son insolubles en agua, pero solubles en compuestos orgánicos. Bien, las cuales son indispensables para la formación y el funcionamiento. Bien, no solamente conforman estructura estas biomoléculas, sino también participan muchas de ellas como reguladoras del funcionamiento del organismo. Bien, son esenciales obviamente para la existencia de los seres vivos, bien, porque no solamente forman estructuras específicas en las células, sino que también participan muchas de ellas en la regulación de las funciones de las células y obviamente del organismo en sí. ¿Cuáles son estas biomoléculas? Si nosotros las clasificamos según su origen, ¿bien? En inorgánicas y en orgánicas. Bueno, acá en las biomoléculas o moléculas de origen inorgánicas presentes en el organismo humano, bueno, nosotros tenemos el agua, algunos gases, bien, como el oxígeno, el dióxido y las sales inorgánicas, bien. Muchas de estas sales, bueno, están formadas principalmente por minerales, ¿no? Fíjense que la molécula inorgánica más importante, bien, no solamente para nuestro organismo, sino para eh, todos los organismos vivos, es el agua. Bien, nosotros hay un capítulo en en el cursado de química biológica que habla específicamente del agua y las propiedades. Bien, y tenemos, para el caso de las biomoléculas orgánicas, bueno, lo que ya habíamos dicho, los aminoácidos, los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, más la vitamina. Fíjense que los aminoácidos y las proteínas
se estudian en forma conjunta, bien, si bien acá están separados, los aminoácidos y las proteínas están íntimamente relacionados, ¿no? Porque los aminoácidos constituyen los bloques o las unidades estructurales de las proteínas. Bien, conforman la base de la proteína y participan en diversos procesos biológicos. Bueno, aproximadamente hay alrededor de 20 aminoácidos en el organismo, ya van a ver cuando cursen cuáles son esenciales, cuáles son no esenciales. Bien, pero algunos ejemplos, como la glutamina, cisteína, entre otras. Bien, hay toda una clasificación de esos aminoácidos según su composición, digamos. Después tenemos los glúcidos, también llamados carbohidratos o azúcares en general, bien, que está muy relacionado con la obtención de la energía, bien, y acá es donde juega un papel fundamental en la obtención de la energía a través de distintos procesos metabólicos, la glucosa. Bien, que la glucosa, vamos a ver que hay una clasificación de glúcidos que está relacionado con el número de monosacáridos. Bueno, los glúcidos pueden ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Bien, fíjense, los lípidos, bien, tienen diversas funciones, tienen funciones estructurales, pero también tienen funciones energéticas. Bien, los glúcidos, sin embargo, son la principal línea o compuesto o tipo de biomoléculas relacionadas con la obtención de energía, ¿no? No solamente con la obtención, sino también cómo se almacena energía en el organismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay exceso de glúcido? Bueno, el organismo utiliza lo que necesita, pero el resto lo guarda. Bien, y vamos a ver cuáles son las moléculas en las cuales se almacenan glúcidos y por ende se almacena energía. Y después tenemos los ácidos nucleicos, bien, que bueno, están obviamente relacionados. Bueno, el ADN es una molécula muy conocida, bien, de mucha fama. Bien, pero vamos a ver que hay dos tipos de ácido nucleico. Uno es el ADN o el ácido desoxirribonucleico y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Vamos a ver que para este caso los ácidos nucleicos son sustancias eh, con elevado peso molecular. Esto es debido a que están formados por unidades estructurales que se denominan nucleótidos. Y bueno, y las vitaminas que participan en la regulación del funcionamiento, principalmente como coenzimas. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, la vitamina A es una vitamina liposoluble, la C y el complejo B son hidrosolubles. Bueno, ya vamos a ver cómo se clasifican. Recuerden que esto es una presentación, bien, de lo que van a ver ustedes en el primer cuatrimestre. Las funciones, y bueno, tienen funciones según el tipo de biomolécula que se trate. Bien, básicamente todas conforman en conjunto la materia de la célula. Bien, son las sustancias a partir, se conforma la mayor cantidad de estructura. Bien, la deficiencia, vamos a ver que en general representan algún tipo de enfermedad o problema en la salud. Bien, sobre todo cuando veamos las vitaminas, vamos a ver las enfermedades relacionadas con la deficiencia de estas. Bien, algunas están encargadas de la liberación de energía o el almacenamiento de energía, bien, como ser los glúcidos, los hidratos de carbono, que eso habíamos dicho anteriormente. Algunas permiten la construcción de enlaces múltiples, bien, y esto tiene que ver con la formación de estructuras. Bien, otras transportan nutrientes y otras sustancias. Bien, por ejemplo, la hemoglobina es una molécula que transporta oxígeno, bien, a través del enlace que se produce a nivel del hierro del grupo hemo. Bien, si bien son funciones generales, bueno, nosotros en todo el cuatrimestre vamos a ver que en química biológica vamos a ir describiendo bien cada una de estas moléculas, y obviamente esto es a título introductorio, ¿no?, de lo que se viene.
otras controlan el funcionamiento, bien, y en este caso, bueno, vamos a encontrar hormonas, bien, vamos a encontrar algunas vitaminas que participan de la regulación de algún proceso metabólico como coenzima, y bueno, algunas contienen información genética que se transmite de generación en generación, y esto tiene que ver principalmente con los ácidos nucleicos. Bueno, son las funciones más importantes, ¿no? En términos generales. Fíjense, vamos a empezar a describir algunas características o particularidades de las biomoléculas inorgánicas. Bueno, principalmente el agua. Bueno, el agua es el compuesto más abundante, bien, y el de mayor importancia. Fíjense que en un recién nacido representa el 75% de la masa. Bien, y bueno, este 75%, bueno, obviamente va disminuyendo con la edad. Bien, un 60% en la edad adulta. Bien, pero básicamente se encuentra tanto dentro de las células como fuera de las células. Bien, es básicamente el medio principal. Bien, es el medio acuoso necesario para que se lleven a cabo las reacciones químicas del organismo. Bien, el conjunto total de las reacciones químicas, bueno, se denomina metabolismo, ¿bien? O reacciones metabólicas. Bien, en el metabolismo nosotros encontramos dos tipos de procesos, catabolismo y anabolismo. El catabolismo básicamente incluye una degradación de moléculas por la cual se obtiene energía, y el anabolismo, una formación de moléculas por el cual, digamos, se sintetizan diversas estructuras. Esto también lo vamos a ver en el cuatrimestre. El agua es un excelente solvente para sustancias iónicas y polares. Bien, bueno, esto también ya lo habíamos visto, que los compuestos iónicos se solubilizan en agua, y cuando están disueltos en agua, básicamente se encuentran como especies disociadas con carga. Bien, que esos son básicamente lo que representan los iones. Actúa como termorregulador, bien, eso vamos a ver en termodinámica. Bien, hay algunos procesos por los cuales se regula la temperatura del organismo, en donde está incluida, digamos, por ejemplo, la evaporación del agua para bien, en caso de ser necesario que la temperatura se regule. Es un principal medio de transporte de nutrientes, desechos y otras sustancias, bien, básicamente porque el agua forma el componente plasmático, bien, de lo que es el líquido extracelular. Es un componente importante en los lubricantes del organismo, como mucosa y otros fluidos, bien. Básicamente todos los fluidos corporales tienen un porcentaje de agua, y bueno, colabora con el mantenimiento de la forma y estructura. Bien, hay algunos procesos, bien, sobre todo en los que intervienen los iones, que básicamente bien regulan lo que son el contenido, ¿no? El contenido intracelular como el contenido extracelular. Bueno, esto es en base a un proceso de osmorregulación principalmente. Para el caso de los minerales, bueno, fíjense que se encuentran en el cuerpo, bien, y representan una pequeña proporción. Bien, aproximadamente el 4% de lo que es la masa corporal, bien, contra un 75-60% de lo que es agua. Bien, algunos se necesitan en grandes cantidades. Bien, fíjense que dentro de los minerales, con funciones conocidas, bueno, nosotros vamos a encontrar el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio, el hierro, el yodo, el manganeso, el cobre, el cobalto, el zinc. Bueno, sobre todo el zinc, el cobalto, el cobre, el manganeso, el yodo, el hierro. Bueno, todo esto, fíjense que nosotros ya lo hemos clasificado cuando veíamos elementos biógenos.
bien, como oligoelementos, que solamente están contenidos en traza. Bien, sin embargo, hay algunos elementos secundarios, bien, como ser el calcio, el sodio, el potasio, el cloro, bien, que están presentes en mayor proporción. Bueno, estas tienen como funciones, bueno, algunas son parte de las moléculas de las sustancias esenciales, esto ser, como ser en aquellas biomoléculas, bueno, que la acabamos de nombrar, y los grupos funcionales, bien de ácido nucleico y lípido. Bien, por ejemplo, los fosfolípidos contienen fósforo, bien, la adenosina, el trifosfato también contiene fósforo. Forman parte de estructuras del organismo, como el calcio en los huesos, bien, el calcio está presente como una sal, bien, regulan la acidez, la alcalinidad, bien, en este sentido, bueno, la acidez y la alcalinidad, bien, tienen mucho que ver con la escala del pH. Bien, la escala del pH me da una idea de no solamente la acidez y de la alcalinidad, sino también de la neutralidad. Viene una escala desde el 0 al 14 con un punto medio de 7, que el punto medio, bueno, me está marcando la neutralidad, ¿no? Todo lo que esté por debajo del 7 la acidez, y todo lo que esté de 7 a 14 la alcalinidad. Regulan la actividad de muchas enzimas, bien, muchas de las enzimas, bueno, y eso también es un capítulo especial en físico-química biológica. Van a ver que las enzimas son catalizadores biológicos o sustancias que pueden aumentar la velocidad de una reacción. Bien, pero muchas de esas enzimas necesitan la presencia de sustancias que se denominan coenzimas, y ahí es donde intervienen muchas de las vitaminas, y también intervienen o están presentes muchos de los metales que nosotros hemos nombrado, o minerales que nosotros hemos nombrado. Participan en la transmisión del impulso nervioso. Bueno, esto cuando veamos en el estudio de biofísica, que me parece que es la última unidad, bien, vamos a ver la biofísica del sistema nervioso, cómo es la transmisión del impulso. Bien, vamos a ver que esa transmisión del impulso nervioso está generada por una diferencia de iones a un lado y al otro de la membrana. Bien, básicamente se representa con un gradiente electroquímico. Regulan el contenido del agua en el interior de la célula, como el sodio y el potasio. Bueno, esto es principalmente porque el sodio es el principal ion o el principal catión del líquido extracelular, y el potasio el principal catión del líquido intracelular. En relación a ver si puedo mover esto. Bien, a las soluciones pH, bueno, la sección que sigue está relacionada con soluciones. Igualmente vamos a volver a este concepto, ¿bien? Pero solución, siempre se consideran solución a, nosotros cuando hablamos de soluciones, lo primero que visualizamos o, o vemos o reflejamos son las soluciones líquidas, ¿bien? En donde existe un componente en mayor proporción que se denomina solvente, y un componente o más componente, bien, muchas veces sólido, en menor proporción, que se denominan solutos o solutos. Bien, y bueno, lo que nosotros debemos saber es que las soluciones no son solamente líquidas, bien, sino que también existen soluciones gaseosas y soluciones sólidas. Bien, y los componentes, bueno, siempre hay uno en mayor proporción que se denomina solvente, y uno o más solutos. Bueno, en las soluciones siempre una característica fundamental, bien, para considerar a un determinado líquido, si se quiere, como solución, es que sea homogéneo. Bien, si
si no es homogénea, entonces no es una solución, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de un sistema con dos fases, una líquida y una sólida, ¿no? Cuando existen este tipo de sistemas, bueno, ya deja de ser solución. Las soluciones siempre son homogéneas. Por lo general, el solvente principal y a los fines de nuestra materia siempre va a ser el agua, por eso es que se consideran los términos de hidrófila y hidrófoba. Bien, aquellas sustancias que son afines con el agua, bien, se van a considerar hidrófilas, bien, porque van a ser solubles en agua, bien, y aquellas que no se solubilicen en el agua se van a considerar hidrófobas. Bien, en relación a las soluciones, bien, con sustancias de carácter ácido o básico, bien, o si se quiere cuando se disuelven sales, bueno, nosotros vamos a tener que considerar en este caso la presencia de iones. Bien, cuando existan, y en este sentido vamos a considerar los iones, por un lado, bien, los protones y los oxidrilos. Bien, cuando en la solución exista cantidad de protones que de oxidrilo, entonces la solución va a ser ácida. Bien, y en relación cuando exista a la inversa eh, más oxidrilo que la presencia de protones, bien, la solución va a ser básica o alcalina. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros vamos a representar en lo que se conoce como escala de pH. Bien, la escala de pH, bueno, ya habíamos anticipado que es una escala del 0 al 14, bien, nosotros tenemos pH, vamos a considerar en este sentido de 0 al 14, bien, con un punto medio de neutralidad, bien, que básicamente va a ser el pH del agua pura, bien, esto es sin presencia de algún soluto en particular, bien, pero el pH es importante porque el organismo contiene distintas regiones en donde el pH varía, bien, a nivel estomacal, bueno, nosotros vamos a tener un pH ácido, bien, y a nivel intestinal va a ser ligeramente básico. Bien, es más, cuando ustedes vean los distintos jugos digestivos, van a ver que también que una de las formas de caracterización de estos jugos que participan en la digestión tienen que ver con el pH que tienen. Sin embargo, el pH es muy importante, bien, porque refleja de alguna forma y se puede estudiar la estabilidad de distintas moléculas que pueden llegar a disociarse, ¿no? Y en esto también se incluyen los medicamentos. Bien, ustedes ya cuando cursen en farmacología también van a retomar continuamente el pH. Bien, y van a ver que el pH sanguíneo también está finamente regulado por procesos de regulación, bien, propios del organismo. Bien, y cuando el pH bien, disminuye por debajo de lo normal, bueno, vamos a encontrar una situación de acidosis, y cuando bien aumente por encima de lo normal, vamos a encontrar una situación de alcalosis. Bien, este tema también va a ser visto en el desarrollo del cuatrimestre que sigue. Bien, acá hay algunos valores de pH característicos. Fíjense, por ejemplo, bueno, el agua de mar en pH bien relativamente básico, de 7,4 a 8,2. Bien, el ácido gástrico, bien, que es el ácido contenido en el estómago, bien, de 1,5 a 2. Fíjense, bueno, el zumo de naranjo también entre 3
entre 3 y 4, bien el café, pH de 5, bien la leche, el pH de 6,5. Bien, bueno, toda esta escala refleja básicamente la acidez o la alcalinidad de una determinada sustancia en solución. Bueno, vamos a continuar. En relación a en relación a lo que es inorgánico, bueno, nosotros tenemos que ver básicamente las generalidades, bien, y las funciones del agua. Tenemos que ver las generalidades, cuáles son los minerales, bien, y en respecto de las soluciones, comprender la escala de pH cuando es una sustancia ácida y cuando es una sustancia básica. Ahora, en relación a lo que sigue, que son las biomoléculas, bueno, las biomoléculas están formadas principalmente por moléculas orgánicas, ¿no? Y estas moléculas orgánicas son aquellas que, bueno, nosotros hemos descrito en el inicio de la clase. Bien, y se caracterizan principalmente porque todas tienen carbono, bien, muy frecuentemente hidrógeno, muy frecuentemente oxígeno. Bueno, fíjense que en una célula bacteriana tiene aproximadamente 5.000 clases diferentes de moléculas, ¿bien? Que en realidad todos los compuestos orgánicos van a tener como elementos principales el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre, ¿bien? Que también hemos descrito en dónde están y cómo están. Y fíjense que los iones como el sodio, el potasio y el calcio no dan cuenta más del 1%. El resto de vitaminas. Bueno, hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, con relación a esta biomolécula orgánica, bien que nosotros hemos descrito bien como 5 familias principales, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que que están formadas por moléculas orgánicas, ¿bien? Y que muchas de las biomoléculas, bien, sobre todo hidrato de carbono, proteína y ácido nucleico, van a ser sustancias poliméricas. ¿Qué quiere decir? Bien, que van a estar formados por unidades estructurales. Bien, y en este sentido, tienen que tener en cuenta que la unidad estructural de una proteína es un aminoácido. Bien, que la unidad estructural de un hidrato de carbono polisacárido, la unidad estructural es un monosacárido. Bien, y que la unidad estructural de un ácido nucleico como el ADN es un nucleótido. Entonces, teniendo en cuenta ese ordenamiento, bien, y esa formación que se produce a través de un proceso que se denomina polimerización, bien, se van a generar distintas estructuras. Bien, ¿quiénes son o quiénes no son polímeros? Bueno, principalmente las vitaminas y los lípidos, bien, que no tienen una unidad estructural definida. El resto, lo que es proteína, lo que es polisacárido y lo que es ácido nucleico, tienen unidades monoméricas. En este sentido, bien, así como considerábamos isómeros estructurales en el estudio de los alcanos, bien, las moléculas orgánicas también presentan
estos isómeros, ¿no? Que van a ver que también aparte de isómero estructural, también hay una isomería óptica, ¿bien? Que van a generar compuestos con propiedades químicas diferentes. En relación a los polímeros, bueno, tienen que saber explicar que son macromoléculas, ¿bien? Porque representan la asociación de muchas moléculas. Y que cada uno de estos polímeros van a tener o se van a caracterizar por una unidad estructural llamada monómero, ¿bien? De composición característica. Bien, ya cuando nosotros veamos en el cursado, bien, cada una de estas biomoléculas, bien, ¿cómo es el cursado? A ver, un poco para adelantarle. Bien, hay una descripción, una clasificación, bien, una localización y a continuación la descripción completa de la familia. Bien, pero básicamente el tema de polímeros, cuando nosotros hablemos de polímeros, va a valer para las proteínas, para los aminoácidos y para los polisacáridos, bien, que son una forma de hidrato de carbono. Para el caso de aminoácidos y proteínas, bien, bueno, aminoácidos y proteínas es, digamos, la primera familia de biomoléculas y de polímeros biológicos que se estudia. Bien, las proteínas, si hay algo por lo que se caracterizan es porque presentan una diversidad de funciones. Bien, son los compuestos biológicos con más funciones, digamos, que se conocen. Bien, básicamente son polifuncionales. Bueno, si hablamos químicamente, estas proteínas se caracterizan por ser sustancias poliméricas formadas por aminoácidos. Bueno, entre otras tantas funciones, nosotros tenemos enzimas, bien, que participan en la regulación de las reacciones químicas, bien, como catalizadores, hormonas que son sustancias de regulación, bien, muchas del metabolismo, proteínas de almacenamiento, bien, proteínas de transporte como la hemoglobina, proteínas que participan en la contracción del músculo, bien, como por ejemplo la miosina, bien, algunas que tienen funciones de defensa, bien, como ser la inmunoglobulina, bien, proteínas de membrana, bien, algunas forman canales en la membrana plasmática, bien, y regulan lo que es el transporte a través de membrana, y diferentes proteínas estructurales, ¿no? Que conforman la estructura de los orgánulos propios de la célula. Sin embargo, bien, la mayoría se las puede estudiar en base a un modelo estructural. Bien, y en este caso nosotros por cada proteína vamos a encontrar una estructura primaria, bien, formada por aminoácidos. Bien, cada uno de estos eslaboncitos que ustedes ven en la cadena es un aminoácido. Bien, la molécula de aminoácido tiene una fórmula general de este tipo. Bien, en donde tenemos un carbono en posición central, enlazado a un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Bien, también está enlazado a un hidrógeno y a un grupo R. Bien, el R va a ser variable según el aminoácido que se trate. Bien, en el organismo humano, bueno, aproximadamente hay 20 aminoácidos. Bien, y todos tienen la misma estructura, bien, que está ensombrado, bien, pero se diferencian en el grupo R. Bueno, a la estructura en donde yo identifico cada uno de los aminoácidos, o cada uno de estos eslabones en las cadenas, se denomina estructura primaria. Bien, que es la secuencia de una cadena de aminoácidos. Bien, cuando yo identifico cada uno de estos aminoácidos en una cadena,
estoy identificando básicamente la estructura primaria o la primera estructura de la proteína. Bien, después esta cadena se pliega, bien, pueden haber dos plegamientos en hoja plegada o en hélice, bien, y me va a dar una estructura en el espacio, bien, o por regiones, donde nosotros vamos a poder ver dos tipos, bien. A este tipo de estructura, hoja plegada o hélice alfa, bien, se la conoce como estructura secundaria de las proteínas. Bien, ocurre cuando los aminoácidos de la secuencia interactúan a través de los enlaces hidrógenos. Bueno, los enlaces hidrógenos también lo vamos a estudiar. Bien, recuerden que este es una sección introductoria a lo que va a ser la materia. Bien, a su vez, si nosotros vemos bien, ya la estructura en general de esta cadena, bien, en el espacio, bueno, nosotros vamos a ver que esta cadena puede plegarse sobre sí misma, bien, y tener distintas formas, bien. Para una cadena, esta conformación, bien, en el espacio me va a determinar la estructura terciaria. Fíjense que una asociación de dos cadenas, bien, para aquellas proteínas que estén formadas por dos cadenas, van a presentar una estructura cuaternaria. A ver, si nosotros los queremos interpretar de otra forma, bien, si nosotros le sacamos una foto a una proteína, la primera imagen que vamos a ver es de la estructura cuaternaria. Bien, fíjense que acá en la foto general vamos a ver que hay dos cadenas, bien, una en azul y otra en verde. Ahora, si nosotros aumentamos el zoom, vamos a ver la estructura de una sola cadena. Bien, esa estructura me va a representar la terciaria. Si nosotros seguimos aumentando el zoom, vamos a ver que por regiones vamos a encontrar dos tipos de plegamiento, o hélice alfa y hoja plegada. Bien, por regiones, bien. Por ejemplo, si aumentamos el zoom y solamente enfocamos esta parte de la cadena, vemos que tiene hoja plegada. Bien, y si enfocamos esta parte de la cadena, vamos a ver que tiene hélice alfa. Bien, y si aumentamos el zoom, ya vamos a ver cada uno de los aminoácidos que forman. Bien, este tipo de esquema es el que se utiliza para el estudio de las proteínas. Bien, las proteínas básicamente, ¿de qué están formadas? De aminoácidos. ¿Qué es el aminoácido? Es la sustancia monomérica. ¿Qué es la proteína? El polímero. Bien, por eso dicen que las proteínas es una sustancia polimérica, porque está formada por eslabones, en este caso de aminoácidos, que van a formar la totalidad de la cadena. Repito de nuevo, ¿bien? Nosotros cuando le sacamos una foto a una proteína, lo que vemos es dos cadenas, ¿bien? Y si aumentamos el zoom, vamos a ver, poder enfocar en una sola. Bien, si vemos ya la cadena en particular aumentando el zoom, vamos a ver que tiene dos disposiciones, bien, en sus distintos tramos, en sus distintas curvaturas, si quiere decir, o en sus distintos segmentos. Y si aumentamos más lo que es el zoom o aumentamos la resolución de la fotografía, vamos a ver cada uno de los aminoácidos. Bueno, este esquema es el que se representa o que se utiliza para estudiar una proteína en particular. Bueno, las funciones son, por lejos, son las sustancias que presentan mayor variabilidad en las funciones, ¿no? Puede ser estructural, bien, como proteína de membrana, bien, del citoesqueleto, puede ser el colágeno, bien, forman partes celulares y estructuras de protección. Enzimática, bueno, estas ya tienen función de catalizador biológico, bien capaces de acelerar la velocidad de una reacción. Bien, ejemplos, amilasas, lipasas, bien, amilasas como enzimas que degradan el almidón, bien, o lipasas que degradan lípidos, de transporte, bien, que transportan una sustancia en particular a través de la sangre, bien, como la hemoglobina,
bien, de regulación, bien, algunas controlan funciones como el crecimiento y la reproducción, bien. La hormona insulina, por ejemplo, controla los niveles en glucosa en sangre y en realidad básicamente es una hormona metabólica o la hormona de crecimiento, bien, que también tiene carácter proteico. Las contráctiles que participan de la contracción del músculo, bien, y permiten el movimiento del organismo, bien, como la actina y la miosina, defensa, bien, sobre todo las inmunoglobulinas o anticuerpos, bien, que intervienen en la defensa contra agentes. Bien, entonces, cuando veamos química biológica, vamos a ver que está relacionado prácticamente con distintos tipos de la sustancia en el organismo. Para el caso de la segunda familia, carbohidratos, bueno, son sustancias que están relacionadas principalmente con la obtención de energía, bien, y su almacenamiento. Según la cantidad o el número de moléculas de azúcar que contienen, pueden ser monosacáridos cuando contienen una sola unidad, bien, disacáridos cuando tienen dos, bien, o polisacáridos cuando están formados por muchas unidades, bien, y los polisacáridos son precisamente polímeros. Polímeros de monosacárido, donde el monosacárido es la unidad estructural, el monómero, y el polisacárido es la sustancia polimérica. Bien, dentro del polisacárido, bueno, nosotros encontramos la celulosa, bien, como principal reserva de glucosa en los vegetales, y el almidón, ¿viene? Y el almidón, por ejemplo, representa un nutriente importante para lo que es la dieta del organismo. Bien, el almidón contiene muchas moléculas de azúcar, bien, principalmente glucosa, unida entre sí. Bueno, después van a ver lo que es la amilosa y la amilopectina, bien, que forman la estructura del almidón. Bien, y bueno, son sustancias poliméricas que están formadas por unidades de monosacáridos. Función, bueno, estructural, esto es glucoproteínas y glucolípidos de membrana. Bien, van a ver que las biomoléculas tienden a combinarse, ¿no? Por ejemplo, hidrato de carbono con proteínas para formar las glucoproteínas, que son estructuras de membrana principalmente, o los glucolípidos, bien, que también forman parte de las membranas. Tienen función energética, bien, que es la más importante, sobre todo porque son la principal fuente de energía de las células, ¿no? A partir de la glucosa, bien, eh, y de su reserva en forma de glucógeno se obtiene energía. Bien, y esto es glucógeno como reserva de energía y glucosa como principal combustible, ¿no?, celular. A partir de la glucosa o de la oxidación de la glucosa es que se obtiene la moneda común de energía, que es el ATP. Bien, cuando esta glucosa está en exceso, entonces el organismo lo que no necesita lo guarda como glucógeno. Bien, a partir de un proceso que se llama glucogenogénesis. Bueno, esto ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos metabolismo de hidrato de carbono en lo que es el cursado del primer cuatrimestre. Para la tercera familia, que son los lípidos, bueno, todos los lípidos básicamente son sustancias que se caracterizan por ser insolubles en agua. Bien, entre ellas tenemos los grasas, los aceites, los ceres, la cera y los esteroides. Bien, para nosotros una forma de clasificar es según la composición, ¿no? Por ejemplo, las grasas están representadas por triglicéridos, que son los triglicéridos, son asociaciones de glicerol más ácidos grasos, ¿no? Pueden ser que esté asociada un glicerol y un ácido graso, entonces da un monoacilglicérido,
un glicerol y dos ácidos grasos, diacilglicéridos, y tres ácidos ácidos con un glicerol son los triacilglicéridos, que eso es lo que se conoce como grasas neutras, ¿no? Y que representan a los triglicéridos del organismo, ¿no? Que cuando están en presencia eh, por por encima de los valores normales en sangre, y bueno, frecuentemente son reflejo de una dislipemia, por ejemplo. Bueno, los esteroides también son sustancias lipídicas. El mayor referente es el colesterol. Es más, a partir del colesterol se sintetizan otros esteroides como las hormonas sexuales, por ejemplo. Bien, y bueno, también se los pueden encontrar sobre todo en alimentos de origen animal, algunas semillas, bien, al estado natural. Bueno, lípidos, vamos a ver también cuando cursemos. Bueno, química biológica se trata especialmente de hablar y describir este tipo de biomoléculas, ¿no? Las funciones, también estructural, bien, porque forman los glucolípidos, bien, el colesterol determina, por ejemplo, la presencia de colesterol en las membranas determina la fluidez de que puede llegar a tener una membrana. Bien, los fosfolípidos son importantes a la hora de considerar la estructura de la membrana, bien, desde el hecho de que es una membrana o es una bicapa lipídica, en realidad es una bicapa de fosfolípidos. Bien, también vamos a ver que hay otros lípidos, pero bueno, en ese sentido está relacionada la función estructural. Bueno, las reguladoras, porque existen vitaminas y las vitaminas por lo general tienen funciones reguladoras. Bien, sobre todo las liposolubles, que son la ADEC, bien, que es vitamina A, D, la vitamina E y la vitamina K. Y fíjense, reserva de energía, bien, que a partir de los triglicéridos se pueden representar. Por favor, no escriban en la pantalla. Bien. Bien, ya terminamos. Esta es la última. Esta es una eh, de las últimas diapositivas. Bueno, y triglicéridos, que son fuentes o reservas de ácidos grasos, principalmente, a partir del cual se obtiene energía. Bueno, las dos penúltimas, nucleótidos y ácido nucleico. Los nucleótidos son los monómeros del ácido nucleico, bien, y los ácidos nucleicos son sustancias poliméricas. Igualmente esta clase va a quedar grabada, ¿no? Para los que eh, no tengan o no cuenten con el tiempo suficiente para seguir. Existen dos tipos de ácido. Por un lado, el ácido desoxirribonucleico, también conocido como ADN, y el ácido ribonucleico, también conocido como ARN. La unidad estructural son los nucleótidos, y cada nucleótido está formado por, a su vez, tres subunidades. Un grupo fosfato, que el grupo fosfato lo veíamos como grupo funcional, un azúcar de 5 carbonos, que es la ribosa, bien, o la desoxirribosa, y una base nitrogenada, bien, que es variable en el ADN y en el ARN. Bueno, las tres subunidades conforman lo que es nucleótido, y los nucleótidos conforman los monómeros de lo que son el ADN y el ARN. Bien, hay diferencias sustanciales entre los nucleótidos del ARN y el ADN. Bien, pero eso básicamente la vamos a describir cuando cursemos. Sin embargo, bueno, podemos decir que el ADN es el constituyente primario de los cromosomas que se encuentran en el núcleo, y es responsable de la información genética, bien, que se transmite de generación en generación. Y en este sentido, cuando hablamos de genética o de genes, tenemos que saber que los genes son segmentos de nucleótidos determinados, ¿no? Que conforman una secuencia y son responsables de alguna función en particular.
Bien, y el ARN que básicamente participa de lo que es la transcripción del mensaje de ADN y sobre todo en lo que es el proceso de traducción a proteínas, ¿no? A partir de ese molde. Bueno, este es la molécula del ADN. Bueno, esto ya lo conocen, o por lo menos lo han visto. La doble hélice, bien, que corre antiparalela, una corre en sentido de 5 a 3, el otro de 3 a 5, bueno, eso ya lo vamos a ver. Bien, y lo importante de acá es que, bueno, que las diferencias sustanciales que existen entre la doble hélice y una molécula de ARN, ¿no? Que en realidad la molécula de ARN puede estar plegada en algún segmento de su cadena, pero básicamente siempre es una sola cadena la que se toma en cuenta. Por último, las vitaminas, como sustancias orgánicas que difieren entre sí en su estructura, bien, y se clasifican, esto es lo importante, en liposoluble y en hidrosoluble. Las liposolubles son aquellas que son solubles o insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos o en grasas, y las hidrosolubles que son solubles en agua, y acá estamos con el complejo B y la vitamina C. Bien, dentro de las liposolubles tenemos ADEC, bien, que es A, D, E y K. Bueno, que una de las características importantes es que al ser liposolubles pueden retenerse o almacenarse en las grasas, bien, y pueden potenciar o ser potencialmente tóxicas, ¿no? Distinto a las hidrosolubles que en exceso se eliminan, bien, porque debido a su solubilidad pueden ser eliminadas fácilmente. En cambio, las liposolubles no. Entonces hay que tener en cuenta con el tema de las liposolubles, porque cuando pueden no solubilizarse y pueden generar efectos o toxicidad cuando se almacenan, ¿bien? Sobre todo cuando están en exceso. Bueno, la mayor parte tiene funciones reguladoras y actúan como coenzimas, ¿no? Que son moléculas indispensables para la acción de la enzima. Bueno, dentro de la liposoluble tenemos la D, como ya le decía. Cada uno tiene una sinonimia, ¿bien? O un nombre trivial, si se quiere decir, ¿no? La A se la conoce como caroteno, la B como calciferol, la E como tocoferol, la E como naftaquinona, bien, la B1, B2, B3, B4, bueno, no está la B4, pero sí la 5, la 6, la 12, bueno, también tienen un nombre característico cada uno. Bien, el ácido fólico, que es imprescindible para el desarrollo del neonato, bien, la biotina y la vitamina C, bien presente en fruta. Bueno, acá están todas las fuentes. Bien, fíjense que las vitaminas, si hay alguna característica, es que son compuestos esenciales y se adquieren de la dieta principalmente. Por eso es que se detalla acá las fuentes principales para cada una, ¿no? Fíjense que la vitamina K, por ejemplo, son sintetizadas también por las bacterias intestinales, ¿no? La vitamina K tiene gran función en lo que es la coagulación sanguínea. Bien, la A está muy relacionada a la protección de ojos. Bien, en la piel hay muchas cremas con vitamina A, por ejemplo. Bien, la D, sobre todo con el metabolismo del calcio, bien, a nivel intestinal y en la formación de los huesos y dientes. La E como antioxidante, bien, y en la formación del glóbulo rojo, pero su acción antioxidante es muy importante. Bien, ya vamos a hablar también en su momento de lo que son los antioxidantes, bien, que evitan la formación de radicales libres, bien, y que tienen prácticamente un efecto de protección sobre el organismo. Los que son B, básicamente, participan en el metabolismo, bien, celular, en alguna que otra función específica. Bien, el ácido fólico en la síntesis de ácido
nucleico en la formación del glóbulo rojo. Bien, la biotina en la síntesis de ácidos grasos, bien, en el metabolismo de hidrato de carbono, bien, como coenzima de algunas enzimas importantes, y la C, producción de colágeno, también tiene función antioxidante. Bien, y en esto, bueno, es conocida la función de la vitamina C, bien, que también se encuentra en cítricos, bien, y algunas verduras y vegetales. Bueno, básicamente, fíjense la sinonimia y la función principalmente, ¿no? Bueno, muchas son coenzimas de lo que es vitamina B. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Bien, para relacionar, hay un contenido bien que habla específicamente en la cartilla, bien, de los niveles de organización estructural. Fíjense cómo átomos forman biomoléculas como el ADN. Bien, y la organización de estas biomoléculas generan las células a su vez, la organización celular forman un tejido, el tejido un órgano, bien, el órgano se relaciona con otros órganos y forma el sistema de órganos, y así está formado el organismo humano. Bien, esta es una figura también que se extrajo del cuadernillo, y lo que queda para la última sección es medidas y soluciones. Fíjense bien, cómo se obtiene una solución con un disolvente y un soluto. Bien, en la parte de soluciones y pH que hemos hablado anteriormente, hay una introducción. Bien, con esta sección vamos a continuar la próxima clase. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Hemos pasado unos 10 minutos, me parece. Y bueno, ya me fijo el tema de subir este material.